Virginia Woolf, Un cuarto propio, capítulo 1, parte 2. ¿Por qué Alfredo ha cesado de cantar? She's coming, my dove, my dear. ¿Por qué ya no responde Cristina? My heart is gladder than all this, because my love is come to me. ¿Diremos que la guerra tiene la culpa? Cuando se disiparon los cañones de agosto de 1914, hombres y mujeres se vieron las caras tan bien que murió la ilusión. Ciertamente fue un golpe, en especial para las mujeres ilusionadas con la virtud de la educación, ver las caras de nuestros gobernantes a la luz del fuego de las granadas. Tan feos parecían, alemanes, ingleses, franceses, tan estúpidos. Pero sea la culpa de quien sea o venga de donde venga, el hecho es que la ilusión que impelió a Tennyson y a Cristina Rossetti a celebrar tan apasionadamente la venida de sus amores es mucho más rara ahora que entonces. Basta leer, examinar, escuchar, recordar. Pero, ¿a qué hablar de culpa? Si se trataba de una ilusión, ¿por qué no celebrar la catástrofe que le dio muerte y puso en su lugar la verdad? Pues la verdad, esos puntos suspensivos marcan el sitio donde yo, en busca de la verdad, equivoqué el recodo que lleva Fermat. ¿Qué es verdad y qué es ilusión?, me pregunté. Por ejemplo, ¿cuál era la verdad de esas casas vagas y festivas ahora con sus ventanas rojas en el crepúsculo, pero crudas y coloradas y sórdidas, con sus dulces y sus botines, a las 9 de la mañana? Y los sauces y el río y los jardines que bajan al río, vagos ahora con la intrusa neblina, pero de oro y rojos a la luz del día, ¿cuál era su verdad y cuál su ilusión? Les perdono las torceduras y las vueltas de mis meditaciones, porque a ninguna conclusión arribé en el camino de Huntington, y les ruego que supongan que pronto descubrí mi error y dirigí mis pasos a Fermat. Ya dije que era un día de octubre. No me atrevo a perder el respeto de ustedes y a comprometer el buen nombre de la literatura cambiando de estación y describiendo las lilas que penden de los muros de los jardines, retamas, tulipanes y otras flores de primavera. La literatura debe atenerse a los hechos y cuanto más reales los hechos, mejor la literatura, según nos dicen. Por consiguiente, era todavía el otoño y seguían amarillas las hojas y caían tal vez un poco más ligero que antes, porque ya era tarde, justo las 7:23, y se había levantado una brisa, del sudoeste para ser más exacta, pero algo raro estaba sucediendo. My heart is like a spring bird, whose net is in a water's dot shot. My heart is like an apple tree, whose buds are bent with thick set fruit. Quizás los versos de Cristina Rossetti fueran algo culpables del extravagante capricho. Claro que no era más que un capricho, de que la lila sacudía sus flores sobre las verjas de las quintas, y las mariposas color azufre iban de un lado a otro y el polvo del polen estaba en el aire. Sopló un viento, no sé de qué lado del horizonte, pero levantó las hojas recientes y hubo en el aire un destello de plata gris. Era el momento entre dos luces en que los colores padecen su intensificación y oros y púrpuras arden en los cristales de las ventanas como el latido de un corazón susceptible, en que por alguna razón la belleza del mundo revelada y sin embargo a punto de perecer. Aquí entré en el jardín porque imprudentemente habían dejado la puerta abierta y no se divisaba ningún bedel. La belleza del mundo que está a punto de perecer tiene dos filos, uno de risa, otro de angustia, partiendo del corazón. Los jardines de Fermat se dilataban ante mí en el crepúsculo de primavera, agrestes y abiertos. En el pasto, largos, salpicadas y descuidadamente arrojadas, había canápulas y narcisos, nunca muy ordenados y ahora soplados por el viento y agitándose mientras tironeaban de sus raíces. Las ventanas del edificio, redondas como ventanas de barco entre las olas generosas de ladrillo rojo, pasaron del limón al plata bajo el vuelo de las apresuradas nubes de primavera.
Alguien estaba en una hamaca, alguien, pero en esta luz no eran más que espectros, entre adivinados y vistos que corrían sobre la hierba. ¿Nadie la detendría? Y luego en la terraza, como si emergiera para respirar, para dar un vistazo al jardín, llegó una figura encorvada, formidable, aunque humilde, con la gran frente y el traje raído. ¿Sería acaso la famosa humanista? ¿Sería acaso J.H. en persona? Todo era vago, pero intenso también, como si el velo corrido por el crepúsculo sobre el jardín hubiera sido desgarrado en dos por una estrella o por una espada, el destello de alguna atroz realidad saltando como suele saltar del mismo corazón de la primavera, porque la juventud... Aquí estaba mi sopa. En el gran comedor estaban sirviendo la cena. Lejos de estar en primavera, estábamos en una tarde de octubre. Todos estaban congregados en el gran comedor. Aquí estaba la sopa. Era una sencilla sopa de caldo. Nada en ella para estimular la imaginación. A través del líquido se hubiera transparentado cualquier dibujo del plato. Pero no había dibujo, el plato era liso. Vino después la carne con su acompañamiento de papas y verduras, una trinidad casera evocadora de ancas de vacas en un mercado borroso y repollos rizados de borde amarillento y regateos y pichinchas y mujeres con bolsas de red del lunes de mañana. No nos podíamos quejar del diario alimento de la naturaleza humana, ya que la ración era suficiente y sin duda los mineros no exigían tanto. Después hubo ciruelas y crema. Y si alguna protesta que las ciruelas, aunque las alivie la crema, son una legumbre sin alma, fruta no son, huascudas como el corazón de Ávaro y segregando un líquido como el que debe circular por las venas de ávaros que durante 80 años se han privado de vino y de calor y no los han dado a los pobres, debe reflexionar que hay personas cuya caridad no se arredra ante la ciruela. Hubo después bizcochos y queso, y luego circuló profusamente la jarra de agua, porque es muy propio de los bizcochos la sequedad, y estos eran bizcochos hasta la médula. Eso era todo. Había terminado la cena. Todos retiraron sus sillas, las puertas giratorias oscilaron violentamente. El hall se vació de todo rastro de comida y lo prepararon sin duda para el desayuno del día siguiente. Por corredores y escaleras la juventud de Inglaterra salió golpeando puertas y cantando. Y era propio de un huésped, un forastero, porque yo en Ferman gozaba de tan poco derecho como en Trinity o en Somerville o Girton o Newham o Christchurch, opinar. La comida ha sido buena o preguntar. Ahora estábamos Mary Seton y yo en su salita. ¿No podíamos haber comido aquí las dos solas? Porque si yo hubiera dicho algo así, hubiera estado entrometiéndome en la economía secreta de una casa que presenta a los forasteros una fachada de alegría y valor. No, imposible decir nada. Por un momento la conversación se detuvo. La máquina humana, siendo lo que es cerebro y cuerpo y corazón, todos entreverados y no recluidos en compartimentos aislados, como sin duda lo estarán en otro 1.000.000 de años, una buena comida es muy importante para una buena conversación. Uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien si uno ha comido mal. La lámpara en la médula no se enciende con carne hervida y ciruelas. Todos tal vez iremos al cielo y quizás Van Dyck nos está esperando en la esquina. Tal vez es el vacilante y problemático estado del alma que las ciruelas y la carne hervida engendran al cabo de la jornada. Felizmente mi amiga, que era profesora de química, guardaba en un aparador una botella chata y unos vasitos, pero faltaba la perdiz y el lenguado, de modo que pudimos acercarnos al fuego y corregir alguna deficiencia del vivir de aquel día. En 1 minuto o 2 nos estábamos deslizando por aquellos motivos de interés que nacen de la ausencia de una persona determinada y requieren más tarde una discusión. Cómo alguien se ha casado, otro no, uno piensa tal cosa, otro aquello, uno está desconocido de bueno, otro echado a perder, con todas aquellas especulaciones sobre la naturaleza humana y el carácter del asombroso mundo en que vivimos, surgen naturalmente de tales principios. Mientras decíamos esas cosas, percibí con alguna vergüenza una corriente que se imponía sola y que todo lo dirigía hacia su propio fin. Daba lo mismo hablar de España o de Portugal,
de caballos de carrera o de libros, porque el interés verdadero no era ninguna de esas cosas, sino una escena de albañiles en un techo alto hace 500 años. Reyes y nobles traían tesoros en grandes bolsas y las vaciaban bajo tierra. Esta escena se animaba y volvía en mi mente y a colocarse junto a otro de vacas flacas y un mercado borroso y verduras marchitas y áridos corazones de vicios, esos dos cuadros, diversos, descosidos y disparatados como eran, estaban enfrentándose siempre y sustituyéndose y me tenían del todo a su merced. Lo mejor para no deformar todo el diálogo era exponer al aire lo que yo tenía en la mente y dejar que se borrara y se deshiciera como la cabeza del rey muerto cuando abrieron el féretro de Windsor. En pocas palabras, le hablé a Miss Eton de los albañiles que habían estado todos esos años en el techo de la capilla y de los reyes y reinas y nobles cargando bolsas de oro y de plata que vaciaban bajo tierra. Y cómo después los magnates financieros de nuestro tiempo fueron llegando y depositando cheques y acciones, imagino, donde los otros habían depositado lingotes y toscas mascas de oro. Todo eso dije, yace bajo estos colegios, pero ¿qué yacerá bajo este colegio en que estamos, bajo el vistoso ladrillo y el pasto descuidado del jardín? ¿Qué fuerza había detrás de esa porcelana lisa en que comimos y, esto me salió de la boca sin que lo pudiera atajar, detrás de la carne hervida, la crema y las ciruelas? Bueno, comenzó Mary Seton, hacia el año 1860, pero usted ya conoce la historia, dijo aburrida de tener que contarla, y me la contó. Alquilaron piezas, se celebraron reuniones, dirigieron sobres, redactaron circulares, convocaron asambleas, leyeron cartas en voz alta. Fulano ha prometido tanto, Mengano en cambio no quiere dar un centavo. La Saturday Review ha estado muy grosera. ¿Cómo hacernos de un capital para sostener las oficinas? ¿Haremos una rifa? ¿No podríamos encontrar una muchacha bonita para sentarla en primera fila? Vemos lo que ha dicho sobre John Stuart Mill. ¿Nadie podría conseguir que el director del X publicara una carta? ¿No la firmaría Lady N? Lady N está en el campo, y solo al cabo de una larga lucha y con las mayores dificultades consiguieron reunir 30.000 libras. De modo, dijo, que no podemos darnos el lujo de vinos y perdices y sirvientes con fuentes en la cabeza. No podemos tener divanes y cuartos propios. Las amenidades, dijo, citando algún libro, tendrán que esperar. Pensando en todas esas mujeres trabajando años y años y matándose para juntar 2.000 libras y no pasando entre todas de 30.000, nos indignó la culpable pobreza de nuestro sexo. ¿Qué habían estado haciendo nuestras madres para dejarnos pobres? Empolvándose la nariz, mirando vidrieras, pavoneándose al sol en Montecristo. Había algunas fotografías en la chimenea. La madre de Mary, si el retrato era de ella, era tal vez una derrochadora en sus ratos de ocio. Tuvo 13 hijos de un pastor protestante, pero su vida relajada no se traduce mucho en sus gastos. Era una mujer insignificante, una señora de edad con un chal escocés prendido con un gran camafeo, y estaba sentada en una silla de paja, animando a un perrito a mirar la máquina con el aire divertido pero forzado de la persona que está segura de que el animal se moverá en cuanto aprieten la perilla. Si se hubiese entregado a los negocios, si hubiera sido un fabricante de seda artificial o un magnate de la bolsa, si hubiera dejado 200 o 300.000 libras a Ferman, estaríamos cómodas esta noche y el tema de nuestro diálogo pudo haber sido la arqueología, botánica, antropología, física, la naturaleza del átomo, astronomía, matemáticas, relatividad, geografía. Si solo Miss Seton y su madre antes que ella hubieran aprendido el gran arte de hacer dinero y hubieran dejado su dinero como sus padres y abuelos y bisabuelos para fundar colegios y cátedras y premios y becas destinadas al uso de su sexo, hubiéramos cenado muy tolerablemente las dos un plato de ave y una botella de vino. Hubiéramos previsto sin una confianza indebida un porvenir ameno y honroso al amparo de una profesión generosamente rentada. Hubiéramos estado explorando o escribiendo, haraganeando por los lugares venerables del mundo, sentadas meditando en las gradas del Partenón o encaminándonos a una oficina a las 10 y volviendo con toda comodidad a las 4:30 a borronear algunos versos.
Pero si Miss Seton y las otras se hubieran dedicado desde los 15 años a los negocios, no hubiera habido, y ahí estaba la falla del argumento, ninguna Mary. ¿Qué opinaba Mary de eso?, le pregunté. Ahí entre las cortinas estaba la noche de octubre, quieta y deliciosa, con una estrella o dos prendidas en los árboles que amarillaban, para dotar de una plumada a Ferman en unas 50.000 libras esterlinas. ¿Estaba ella de veras dispuesta a renunciar a su parte de esa noche de octubre y a sus recuerdos, porque habían sido una familia feliz, aunque numerosa, de juegos y de pelear allá en Escocia, cuyo buen aire y cuyos excelentes bizcochos nunca se cansaba de celebrar? Porque dotar un colegio implicaría la supresión total de las familias. Hacer una fortuna y tener 13 hijos, no hay ser humano que dé para tanto. Hay que encarar los hechos, dijimos. Primero 9 meses para que nazca la criatura, después 3 o 4 meses para criar la criatura. Una vez despechada la criatura se necesitan a lo menos 5 años para jugar con la criatura. No se puede, parece, dejarlos corretear por las calles. Gente que las ha visto sueltas en Rusia dice que el espectáculo no es agradable. También dice la gente que la naturaleza humana se forma antes de cumplir los 5 años. Si Miss Seton, dije, hubiera estado haciendo fortuna, ¿qué recuerdos tendrían ustedes de peleas y de juegos? ¿Qué habrían sabido ustedes de Escocia y del buen aire, de los bizcochos y de todo el resto? Pero es inútil acumular preguntas porque ustedes jamás habrían nacido. Además, es igualmente inútil interrogar lo que habría pasado si Miss Seton y su madre y la madre de ella hubieran acumulado enormes tesoros para dotar colegios y bibliotecas, porque, en primer lugar, era imposible que ganaran dinero, y en segundo, aunque hubiera sido posible, la ley les negaba el derecho de poseer el dinero que pudieran ganar. Solo hace 48 años que Miss Seton tiene un centavo, porque en todos los años anteriores hubiera sido propiedad de su marido, consideración que, tal vez, haya contribuido a alejar de la bolsa de comercio a Miss Seton y sus madres. Cuantos centavos gane, habrá dicho, me será arrebatado y manejado según las luces de mi marido, tal vez para fundar una cátedra o dotar una biblioteca en Balliol o en King's, de modo que ganar dinero, si es que yo pudiera ganar dinero, no me interesa mayormente. Mejor será que mi marido se encargue de él. Sea o no responsable la señora animando al perrito, es indiscutible que nuestras madres embrollaron sus asuntos muy gravemente. Ni un centavo para amenidades, para vino y perdices, pedeles y césped, libros y cigarros, bibliotecas y ocio. Levantar paredes peladas de la tierra pelada fue lo más que podían hacer. Así hablábamos paradas en la ventana y contemplando desde arriba, como miles lo hacen cada noche, las torres y cúpulas de la famosa ciudad. Era muy hermosa, muy misteriosa a la luz de la luna de otoño. La vieja piedra parecía muy blanca y muy venerable. Uno pensaba en todos los libros congregados ahí, en los retratos de viejos prelados y notables pendiendo en las paredes artesonadas, en las vidrieras de colores que arrojarían extraños globos y medias lunas del pavimento, en los exvotos e inscripciones y lápidas, en las fuentes y el pasto, en las piezas tranquilas que dan a los tranquilos patios. Y, perdónenme la idea, pensé también en el humo admirable, la bebida y los profundos sillones y las agradables alfombras, en la urbanidad, la dignidad, la afabilidad que son los frutos del lujo, del retiro y de la amplitud. Indudablemente nuestras madres no nos habían suministrado nada comparable a todo eso. Nuestras madres que se extenuaban para juntar 30.000 libras, nuestras madres que tenían 13 hijos de pastores protestantes en St. Andrew. Así volví a mi albergue, y al atravesar las calles oscuras meditaba en esto y aquello, como se medita al cabo del día. Consideré por qué razón Miss Seton no tenía dinero que dejarnos y qué efecto ejerce la pobreza sobre la mente, y cuál es la riqueza, y recordé los caballeros rarísimos que vi aquella mañana con estolas de piel sobre los hombros. Y recordé que si alguien silbaba, uno de ellos salía. Y pensé en el órgano retumbando en la capilla y en las puertas cerradas de la biblioteca, y pensé qué desagradable sería quedarse fuera, y pensé que sería más desagradable quedarse adentro, y pensando en la seguridad y prosperidad de un sexo en la pobreza y la incertidumbre del otro, y en el efecto de la tradición y de la falta de tradición en la mente del escritor,
Acabé por pensar que ya era tiempo de arrollar la cáscara arrugada del día, con sus impresiones y discusiones, con su enojo y su risa, y arrojarlo por la borda. 1000 estrellas brillaban en los desiertos azules del cielo. Yo estaba como sola en una sociedad inescrutable. Dormían los seres humanos, postrados, horizontales, mudos. Ni un alma se movía en las calles de Oxbridge. Hasta la puerta del hotel se abrió al toque de una mano invisible. Ni un sereno esperaba para alumbrarme. Tan tarde era.